Bueno, una nueva clase grabada, así aprovechamos un poco más una parte teórica. Y después quedarán actividades y quedarán otras cosas, pero ya con un poco más de tiempo. Esto es como para acelerar un poco. Eh, lo que vamos a ver hoy son los climas de América. Los climas que lo primero que tenemos que entender es que América tiene una gran diversidad de climas. Tiene, como ven, bueno, climas cálidos, templados, fríos, y están distribuidos de manera irregular. No, si podemos, bien podemos ver que en el Ecuador hay climas más cálidos, pero que también hay de alta montaña, también hay una mezcla bastante interesante, y eso tiene que ver con un montón de factores, no solamente con si está cerca o lejos del Ecuador, como quizás ustedes vieron el año pasado o bueno, lo estamos viendo ahora. Entonces, las preguntas que vamos a responder en este video es ¿qué es el clima? ¿Cuáles son los elementos que componen el clima? ¿Y cuáles son los factores que lo determinan a los diferentes tipos de clima? Esto era lo que les decía, habitualmente uno asocia a franjas ecuatoriales, subtropicales y demás, los diferentes climas y temperaturas asociadas. Pero también es un poco más complejo porque lo que vamos a ver en este video es eso, cómo afectan diferentes factores a diferentes tipos de clima. Lo primero que vamos a definir es qué es el clima y qué es el tiempo meteorológico. Cuando hablamos de tiempo meteorológico, hablamos de condiciones de la atmósfera en un periodo breve. Generalmente es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, hoy va a ser un día de sol, mañana quizás nublado, y etcétera. Así, por ejemplo, si uno busca clima en Zárate, va a aparecer esto. En realidad no es el clima, sino es el tiempo meteorológico. Es breve, digamos, como máximo de acá a 10 días. Nos dice si va a haber precipitaciones, la humedad, el viento y otras condiciones, ¿no? Lluvias, nieve, granizo. Bueno, pero es para saber si yo me voy a morir de calor, si va a haber una tormenta grave, si tengo que salir con paraguas, si va a ser un día soleado y puedo organizar, no sé, una salida con mis amigos, en el mejor de los casos. Ahora se complica un poco eso, pero sirve para eso. En cambio, el clima, cuando nosotros hablamos de clima, hablamos de un estudio prolongado de las condiciones atmosféricas. O sea, de manera de obtener información general, información a largo plazo. Se trata de promedios, de una estadística que está asociada a un lugar determinado del globo terráqueo. Por ejemplo, el clima en Argentina es templado. Puede ser que caiga nieve en Buenos Aires, como pasó hace 13 años, pero generalmente es templado. O sea, hablamos no de las condiciones del momento o de los próximos días, sino de las cuestiones generales. ¿Y cuáles son esos elementos que se conjugan y que están interactuando juntos? Bueno, son los siguientes: la temperatura, la humedad y la presión. Con esos elementos, con esos ingredientes, digamos, cualquier clima puede ser posible. Vamos a ver cuáles son los elementos que componen el clima. Esto es muy importante y está bueno que tomen nota de cada uno de ellos y vayan definidos en la carpeta. Bien, en primer lugar tenemos la temperatura. La temperatura es fácil. Obviamente tiene que ver con los grados centígrados, se mide con termómetros y es muy usado, digamos, habla de la cantidad de calor presente en la atmósfera y presente en determinado lugar. La temperatura va a variar. La temperatura puede ser alta, media, baja, según los grados centígrados. Otro de los elementos es la humedad. No es solamente la cantidad de lluvia, obviamente que eso es importante, sino la cantidad de vapor que está presente en la atmósfera. El vapor son pequeñas gotitas de agua suspendidas en estado gaseoso. Y eso va a tener que ver también con la lluvia, porque cuando esas masas
de gotitas, nubes, se van acumulando y se van condensando, hay grandes probabilidades de que precipiten en forma de lluvia o cuando la temperatura es muy baja en forma de nieve o granizo o aguanieve. Otro de los elementos centrales es la presión de la atmósfera o presión atmosférica. Se mide en hectopascales. Es el peso que tiene la atmósfera. Digamos, la atmósfera son las capas de gases que recubren a la Tierra y a medida bueno, que esos gases se van acumulando, van teniendo un peso. Obviamente, ese peso va a tener incidencia en el clima, o sea, lo va a modificar, porque la presión no es siempre la misma, va a variar según la temperatura. Y esa presión atmosférica, las diferencias de presión, va a ser lo que va a generar el viento. El viento se genera por diferencias de presión. En un lugar donde hay alta presión, el viento se impulsa a lugares donde hay baja presión. En esos lugares de baja presión generalmente son más cálidos y absorben los vientos y van en esa circulación. Para graficarlo un poco, bueno, vamos a ver esto último. Pero que quede claro, los elementos que componen el clima son estos: temperatura, humedad, presión y el viento asociado a la presión atmosférica. La presión, como decíamos, ven, es el peso de la atmósfera. La atmósfera, en el gráfico que tenemos abajo a la izquierda, son diferentes capas, de la troposfera a la exósfera. Esas capas, si bien son delgadas y de aire, de gases, tienen un peso que es 1 miligramo por centímetro cuadrado. Entonces, ese peso cae sobre la Tierra y, depende de la temperatura, va a variar. En las zonas de aire frío, donde hace frío, el aire desciende, ¿no? Y en las zonas donde hace mucho calor, acá estoy viendo el gráfico de la derecha, el aire asciende. Entonces eso hace que el viento o que las masas de aire circulen. Por eso en las zonas tropicales hay muchos huracanes y demás, porque el aire es muy caliente y a veces entran aires fríos que lo hacen muy rápido. Cuando esas masas chocan, se producen los tornados. Pero es muy importante entender que el viento es producto de estas diferencias de presión, de los lugares donde generalmente hace frío, genera el viento hacia los lugares donde hay baja presión que los absorben. Si uno lo puede ver en la forma del gráfico de aquí abajo, que ya lo estoy tapando, seguro que lo estoy tapando, pero podemos ver cómo el ecuador va absorbiendo los vientos. Después les voy a subir la presentación para que lo puedan ver sin mi imagen. Bien.